La iglesia en Tiatira. La iglesia, dice Pablo a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que conocer la verdad de Dios y la palabra de Dios. Y tenemos que guardar y proteger y aún pronunciar y compartir la verdad de la palabra de Dios con la gente que no conoce a Dios y los hermanos que conocen a Dios. La iglesia en Tiatira era el opuesto de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso era una iglesia que disminuía en su servicio, en sus buenas obras, porque se estaba enfriando su corazón. Pero la iglesia en Tiatira estaba aumentando en sus obras, eran fervientes en su servicio a Dios y querían servir a Dios. Pero Dios miraba su servicio, miraba cómo ellos actuaban y a pesar de su entusiasmo y su sacrificio y deseo de servir, Dios dijo, yo veo algo entre ustedes que está mal y tengo algo contra ti, y los corrige a ellos. Primero vemos la revelación de Cristo. Cristo siempre se revelaba al principio de una manera y Él se reveló de una manera un poco distinta a esta iglesia. Mire en el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Es la primera vez que Él utiliza un título para referirse a sí mismo como Hijo de Dios, como Dios divino, como Hijo divino, Hijo de Dios, dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Ahí va a las características de su persona. Esta mirada como llamas de fuego, esa mirada penetrante que está capaz de mirar no solamente superficialmente por lo de afuera, sino aún adentro, la motivación, el corazón, el ánimo, las ganas con el cual uno hace lo que está haciendo. Dios está observando a esta iglesia. Cristo estaba caminando entre las iglesias y Cristo siempre está observando y mirando, no simplemente por afuera, sino con esos ojos penetrantes o esa manera, ojos de fuego, esa mirada penetrante, y está examinando todo, observando, evaluando y examinando la iglesia. Está examinando nuestra iglesia, nuestra actividad, nuestra participación, nuestras vidas personales en nuestra casa, no solamente mientras que estamos dentro de estas paredes de esta iglesia. En capítulo 2, un poco más tarde, en versículo 23, mira cómo él expresa lo que él está observando. Versículo 23, y a sus hijos heredé de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahí es lo que él está mirando. Está mirando tu corazón, está mirando mi corazón, está mirando mi mente. No de a poquito, mientras que estamos sentados aquí, sino durante todo el día, todo el tiempo. Y está mirando a la iglesia. Él es omnisciente, o sea que Él ve todo. Una vez Cristo le dijo a los discípulos que Él veía hasta un pájaro insignificante, un golondrina que cae de la tierra. Él ve todo, Él ve y conoce tanto nuestra vida que Él ve los pelos aún en la cabeza, algo tan insignificante como los pelos que cambia continuamente. Caen y crecen y caen y crecen, y sin embargo ese detalle Él lo conoce. Él conoce todos los detalles de la iglesia aquí, tanto lo bueno como lo malo.
Entonces Él comienza con lo bueno. Vemos la revelación de Cristo con su mirada penetrante y con esos pies de bronce bruñido, dice. Me expliquen que es un material, es un metal muy, muy brillante y habla de su resplandor, de su presencia gloriosa como Hijo de Dios. Y vemos la revelación de Cristo, cómo se revela a ellos. Ahora vemos la recomendación. Él observa la iglesia y Él observa y expresa su gratitud, expresa su observación y recomienda, o sea, encomienda a la iglesia por su obediencia. Mire cómo Él ve la iglesia. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Está observando su fe. Una fe verdadera se manifiesta en esperanza, en amor, en gozo, el fruto del Espíritu. Y él ve su fe. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. O sea, en otras palabras, si uno verdaderamente tiene fe, tiene obras. Y está explicando, yo veo su fe, yo veo sus obras, que son verdaderos hijos de Dios. Y observaba una característica de sus obras. Sus obras postreras eran mucho mayores que sus primeras. O sea, en otras palabras, aumentaban en sus obras. Eso es una indicación de una verdadera fe, de crecimiento, de madurez. Estaban aumentando. Y cuando Cristo ve nuestras obras, Él promete una recompensa por nuestras obras. Quizás en esta vida no vemos la recompensa, el beneficio de nuestras obras, pero Hebreos dice que Él no es injusto para no darnos una recompensa para nuestras obras. Él ve todo y un día Él va a llamar a cada uno de sus hijos para tener una entrevista personal con Él. Si yo quisiera tener una entrevista con algún presidente de alguna nación, no creo que me dé la oportunidad de tener esta entrevista, ¿no es cierto? Pero un día vos vas a hablar personalmente con Dios y Él va a preguntar y hablar acerca de tu vida, de tus obras y lo que has hecho en esta tierra para el Señor. No para retarte, no para enojarse o algo o criticarte. Él va a llamarte a su presencia y vas a tener una entrevista personal con Él para que Él te recompense por todo lo que hiciste por Él en la tierra. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada hijo de Dios reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, Dios va a evaluar. No sé si alguna vez tu padre o tu madre te dio una tarea y fuiste a hacer la tarea, no sé, limpiar o ordenar o algo, y después viene la inspección. A ver, ¿qué tal salió? A ver, qué bien. Va a inspeccionarlo. No, eso está mal. ¿Qué hiciste acá? Por ahí corrige. Pero por ahí entra y dice, oh, qué buen trabajo. Qué bien que lo hiciste, te felicito. Te da un abrazo, te da un beso. ¿Sabe que eso es lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida? Él va a examinar nuestra vida con el fin de expresar su gratitud y darnos
una recompensa por nuestro servicio en la tierra. Y eso es lo que está diciendo aquí. Yo conozco tus obras, estoy observando, estoy mirando, estoy notando lo que estás haciendo y veo lo que estás haciendo y que está aumentando en sus obras. ¿Sabe que no hay jubilados en el servicio del Señor? No hay jubilados. Quizás con la edad hay cambios y limitaciones. A veces escucho a algunos hermanos, yo iba a una iglesia y yo trabajaba y hice esto, que hice lo otro, y digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Se jubiló? No, Dios quiere que estemos activos y que estemos aumentando en nuestro servicio, que estemos buscando más oportunidades para servir al Señor. No significa que no hay cambios a veces en nuestros ministerios, pero sí significa que deberíamos estar ocupados. Y el corazón de Dios, cuando Él ve que vos estás sirviéndole a Él y buscando oportunidades, el corazón de Dios se pone contento. Y Él estaba contento con la iglesia porque veía que estaban sirviendo, pero había algo que no le gustaba. Claro, Dios ve lo bueno, pero también ve lo malo. Y por supuesto, Él está agradecido por lo bueno, pero quiere que cambien y que cambiemos lo malo. Mira lo que dice en versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel. Dios no da la vista gorda a la desobediencia y la rebeldía. Aunque Él dice que son pocas cosas contra la iglesia, no dice, bueno, están sirviendo, están activos, bueno, hay unas pequeñas cosas que está pasando, le voy a dar un pase. No, aunque son pequeñas cosas, Dios quiere que cuidemos nuestra vida y que nuestra vida sea agradable delante de Dios. No está contento que simplemente le obedezcamos los domingos, los lunes, los martes, y bueno, miércoles, jueves o jueves, viernes, bueno, nos apartamos un poquito. No, Él quiere que estemos sirviéndole de todo corazón durante toda la semana, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Tengo algunas pocas cosas contra ti. Y como les decía, la palabra clave es toleres, tolerar. Miren en versículo 20, toleres a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una enseñanza aparentemente de libertinaje, algo similar a los nicolaitas en la iglesia anterior, donde hablaba y decía, no hay que ser tan estricto, no hay que tomarlo tan en serio, no hay problemas, que bajes un poquito las convicciones, no importa. Ahora, me dicen que en esta ciudad, Tiatira, era conocida la ciudad por sus comercios. Y una de las cosas de los comercios que tenía esa ciudad era que había muchos gremios de comerciantes. En Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan de la mujer Lidia, que era vendedora de púrpura? Algo para teñir la tela en púrpura. Ella lo vendía. Ella era de Tiatira, porque era una ciudad con muchos comercios. Y por tener tantos comercios, tantos, oficios, había muchos gremios. Y me dicen que los gremios
tenían sus dioses, y cuando había dioses y adoración pagana en los tiempos del Nuevo Testamento, siempre había fiestas alocadas, había orgías, había algo inmoral, y había muchas limitaciones en esta ciudad. Aparentemente, no sabemos totalmente, pero aparentemente esta mujer enseñaba que estaba bien formar parte de los gremios y estaba bien ceder un poco a esa idolatría y también permitir ese libertinaje, esa inmoralidad. Y había algunos en la iglesia, otra vez, la palabra clave, tolerar. Quizás había muchos que no participaban de eso, pero había algunos en la iglesia que estaban participando y lo toleraban, lo permitían. En vez de corregirlo, en vez de marcar, en vez de enseñar, no hay que hacer eso, no hay que participar en eso, lo toleraban, lo permitían y daban la vista gorda. Nosotros vivimos en un mundo donde hay mucha maldad y muchos excesos en muchas cosas, en las palabras. Yo siento mal por los chicos van al colegio y muchas veces van a un colegio y ¿qué escuchan en el colegio? Todos los chicos hablando malas palabras, ¿no? ¿No es así? Que hablan muchas veces así. Y la tentación para los chicos es imitar a los demás que están alrededor de ellos, repitiendo esas malas palabras. Los comerciantes, hay muchos trucos y mucho trucho y mucho ilegal y mucho incorrecto, y la tentación es permitir esas cosas. El mundo, ¿cuántas mentiras hay? ¿Cuánta gente miente como si nada es algo normal? Piensen ellos. ¿Cuántas relaciones de pareja, hay infidelidad y hay muchas cosas? Y esas presiones, vivimos en este mundo y estamos codo a codo con eso, y la iglesia tiene que resistir esas tentaciones. No podemos y no debemos tolerar el pecado y la maldad. Ellos estaban tolerando la idolatría. Algunos miembros de la iglesia. Algunos miembros de la iglesia participando en esas fiestas inmorales y lo estaban tolerando. Y Dios dice que está mal. La iglesia debería guardar la sana doctrina, y la sana doctrina sigue una vida sana y una vida correcta. ¿Qué dice en la palabra de Dios? Escuchen lo que dice. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La idea es, no os conforméis, no dejen que ellos, el mundo, digamos, este siglo, que te aprietan y que te presionan para que actúes y hables y pienses como ellos. Es la idea de actuar por afuera. Es como la gelatina, ¿no? Uno toma la gelatina, lo mezcla con agua caliente, lo cocina un poco y lo pone en el molde, y según el molde, la gelatina va a salir así, cuadrado, redondo, de cualquier manera. Inclusive hay moldes de algunos insectos o algunos animalitos, y uno puede hacerlo así, y sale moldeado según el molde. Esa es la idea. Pablo dice a los romanos, no dejen que el mundo te presione y que vos te conformes por afuera como si fueras un incrédulo. Y la iglesia estaba tolerando
esa idolatría, esa inmoralidad. Y esa mujer estaba enseñando que estaba bien, que no había ningún problema con eso. Y en vez de corregirla, en vez de controlarla, ellos lo permitían. En nuestra iglesia, hermanos, tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que cuidar la palabra de Dios. Si algún hermano ande mal en alguna área de su vida, abiertamente en pecado o actitudes incorrectas, hay que corregirlo, hay que marcarlo, hay que ayudarlo a corregir esa forma de vivir. No soportarlo, no aguantar o tolerarlo en nuestra iglesia. La sana doctrina se manifiesta en una vida sana y correcta delante de Dios. Eso es la falta de ellos. Él los reprende por esa falta. Noten la paciencia en versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Dios es un Dios paciente. No es un Dios tipo ogro que está mirando y cada vez que vos te equivocás o te cometés algún pecado, sácate. Como los padres, a veces los padres están medio nerviosos y el hijo o la hija comete un error y ya empieza a saltar. No, Dios es paciente, habla, corrige y espera que se arrepienta. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es admitir que algo está mal delante de Dios, es un pecado, y cambiar y no hacerlo más. Eso es el arrepentimiento. Dios es un Dios muy paciente, pero llega el momento cuando Dios habla e intenta corregir, y llega el momento cuando Él ve con su paciencia que la persona no se arrepiente, no cambia, ahí Él disciplina fuertemente. No vayan a pensar nunca, si vos estás haciendo cosas malas delante de Dios, que sabe que está mal delante de Dios, si no sufrís las consecuencias, no pensás nunca, bueno, Dios no dice nada, Dios no me hace nada. Quizás Dios está mostrando paciencia y va a llegar el día que Él te corrija de una manera muy, muy fea y muy fuerte. Mire lo que Él dice, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heredé de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Está comunicando a través de esta carta que ya pasó tiempo donde Dios mostró paciencia, y si no se corrigen ya de eso, arrepintiéndose, va a venir un juicio muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque había iglesias que observaban y veían y dijeron, ¿y si ellos están haciendo esto y no pasa nada? Porque ellos están identificándose con Dios y no hay ninguna disciplina. Su Dios aparentemente está permitiendo eso. Y Él dice, para que ellos conozcan y los demás reconozcan que yo estoy observando y viendo y que está mal delante de mí. Dios está corrigiendo, Dios está reprendiendo su falta y habla de su paciencia. Y al final, Él les exhorta a cambiar ya. Versículo 24. Pero a vosotros, o sea, noten ese cambio. Está hablando de ellos que están cometiendo idolatría y fornicación. Y ahora está hablando a los que lo estaban tolerando, que no lo estaban corrigiendo, que no estaban diciendo nada, sabían que estaba haciéndolo, pero no decían nada.
Y decía, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, no están practicando esa maldad y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Está hablándoles a ellos de no tolerarlo más, por supuesto no practicar esas cosas, pero tendrían que hablar de eso y guardar las palabras de Cristo, separándose, manteniéndose separado de esa maldad, guardando la palabra de Dios. A veces cuando uno tolera el pecado, se acostumbra al pecado. Cuando uno tolera algo que sabe que está mal, termina a veces pensando, bueno, no está tan mal. No hay tanto mal en lo que están haciendo. Y Dios está diciendo que deberían guardar mis palabras, guardar esa corrección y no aceptarlo, no permitirlo, sino oponerse a eso. No es fácil, especialmente cuando hay otras iglesias que están tolerando el pecado y practicando el pecado. Hay muchas iglesias, si ustedes van a otras iglesias, usted va a ver un ambiente muy diferente que nuestra iglesia. Vas a escuchar música muy diferente, vas a ver quizás luces y otras cosas, y gente bailando y danzando y eso, ¿no es cierto? Y quizás usted va a exponerse a esas cosas y pensar, bueno, no está tan mal si lo ve vez tras vez. Debemos cuidarnos en nuestra conducta, debemos cuidar de mantenernos firmes en la sana doctrina. Y si somos diferentes porque estamos siguiendo la palabra de Dios, esperar ese día que Dios nos juzga a nosotros. Mirar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y no permitir que el mundo entre y la falsa doctrina, las falsas ideas entren en la iglesia. La reprensión. Dios reprende, Cristo reprende a la iglesia. Y vemos su falta, vemos su paciencia y ahora su exhortación. De exhortarles a guardar lo que Él los había enseñado. Y les habla de su recompensa. Miren la recompensa. Versículo 26. Si ellos guardan esas cosas, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿De qué está hablando? Autoridad sobre las naciones. No tenemos tiempo para estudiar este tema, pero está hablando de una recompensa. Un día Cristo va a volver a la tierra y Él va a reinar sobre la tierra como el rey de la tierra, el presidente de toda la tierra. Y nosotros como hijos de Dios vamos a reinar con Él. Y parte de la recompensa es ubicar a sus hijos que han sido fieles en servirle a Él, en autoridad y en responsabilidad sobre la tierra, gobernando la tierra. En parte de la recompensa de haber servido a Él sobre la tierra. Versículo 27 dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una recompensa que Dios va a dar a sus hijos. Y la recompensa se va a ver en la responsabilidad y la autoridad que nos da
durante su reino en la tierra. Él dijo a los discípulos, a los apóstoles, que va a haber 12 sillas, 12 sillas de reinar de ellos en la tierra. Y va a haber, digamos, una estructura de autoridad sobre la tierra donde sus hijos que han sido fieles van a recibir una recompensa durante 1000 años y luego la eternidad. Bueno, pastor, ¿cómo? No sé cómo va a ser. No hay mucha explicación, pero hay pequeñas indicaciones de que así va a ser. Y como en el Antiguo Testamento, Dios profetizó que su Hijo iba a venir, nacido por una virgen, que Él iba a vivir sobre la tierra, que Él iba a sufrir y morir en la cruz, y los judíos no entendieron y el pueblo de Dios no entendió mucho, pero había pequeñas indicaciones de lo que iba a pasar. Y nosotros miramos atrás. Un día vamos a mirar atrás y vamos a darnos cuenta que ya sabíamos que iba a haber una recompensa por servirle y guardar la sana doctrina en la iglesia. Por fe, tenemos que aceptarlo, tenemos que creer lo que dice en su palabra, guardarlo y apoyar la sana doctrina. Si hay algún problema en la iglesia y hay un intento de corregir y no tolerar el pecado, siempre debemos apoyar la obediencia a Cristo y la santidad y la obediencia. No permite que el amor que tenemos para algún hermano estorbe apoyar la verdad y a veces apoyar la disciplina. A veces hay un rechazo de una corrección de maldad o de inmoralidad o de rebeldía en algún hermano, alguna hermana. Y a veces en las iglesias hay divisiones, lamentablemente. Un familiar, un amigo, un hermano muy querido que por ahí sale de la línea y hace lo que está mal y uno intenta corregirlo y es, ¿cómo vas a corregirlo? ¿Quién sos vos? ¿Por qué estás haciendo eso? No permite, hermanos, nunca que el afán o el deseo de guardar la sana doctrina nos causa una división. A veces cuando en casa uno está disciplinando a uno de sus hijos, los otros hijos, ¿qué piensan? Por ahí, mamá, no, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo? Y por ahí reaccionan mal a la corrección y la disciplina. Cuidémonos, hermanos, de eso. Guardemos la sana doctrina y busquemos a Dios y esperemos la recompensa que Él nos va a dar un día. Vamos a orar al Señor.